Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 1763-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos y la Superintendencia de Administración Tributaria contra la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio. A continuación, el secretario general dará lectura a la parte conducente de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias para el presente caso y audiencia. Figura como acto reclamado en los amparos acumulados el auto de 11 de abril de 2014 que emitió la sala impugnada, que en apelación revocó a favor de los procesados Farid Nazar, Macís, Jenner Leví, Mejía García y Dunia Marisol Solares Gramajo y o Dunia Marisol Solares Gramajo, el auto de prisión preventiva emitido el 24 de enero de 2014 por el juez primero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente para procesos de mayor riesgo Grupo B, dentro de la causa penal que por los delitos de defraudación aduanera y asociación ilícita fueron ligados a proceso, confirmando para los restantes coimputados el auto de prisión preventiva. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de primer grado fechada el 13 de febrero de 2015, consideró: la sala impugnada al revocar el auto de prisión preventiva a favor de Farid Nazar, Macís, Jenner Leví, Mejía García y Dunia Marisol Solares Gramajo y o Dunia Marisol Solares Gramajo, lo hizo contraviniendo la norma contenida en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, ya que en dicho acto reclamado no se expusieron las razones que sustentan la decisión de revocar el auto de prisión preventiva, que con anterioridad había sido emitido por el juez de conocimiento, toda vez que la autoridad impugnada no analizó ni fundamentó cuáles eran las razones que sustentaban la inexistencia del peligro de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad, para otorgar a los sindicados las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, ya que tal y como ha sido considerado por esta Cámara, la sola afirmación de no concurrir los presupuestos procesales de peligro de fuga y de obstaculización a la verdad por tratarse de personas con arraigo en el país, no constituye un razonamiento que demuestre el proceso intelectivo que efectuó para arribar a una conclusión de esa naturaleza, ya que si bien es cierto la institución del arraigo está contemplada como una circunstancia de obligado análisis para el juzgador a efecto de determinar lo relativo al peligro de fuga, también lo es que resulta insuficiente señalar su concurrencia sin que se expresen los aspectos que fundamenten esa aseveración, dado que deben precisarse los elementos que determinen su existencia, tal como lo establece el artículo 1 del artículo 262 del Código Procesal Penal, que estipula que para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias: arraigo en el país determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Aunado a que el juez de la causa debe tomar en consideración las demás circunstancias que sobre ese presupuesto regula la norma antecitada, tales como la pena que se espera como resultado del procedimiento y con esa base establecer si existe o no tal peligro. De ahí que en el caso concreto esa labor judicial no se reflejó, más aún cuando los negocios a los que se dedican los sindicados son motivos por los cuales se les prosigue proceso penal, pues en cuanto al peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad, la autoridad cuestionada tampoco se pronunció en relación a los aspectos que debieron examinarse de ese presupuesto procesal contemplado en el artículo 263 del cuerpo legal anterrelacionado. No es suficiente explicación el exponer que el tipo penal por el que se le procesa al sindicado se encuentra excluido de los delitos que tienen prevista prohibición para el otorgamiento de medidas sustitutivas, pues debe entenderse que cuando se otorgue alguna de ellas también debe considerarse las circunstancias legales mediante las cuales
puede sospecharse el peligro de fuga y el de obstaculización para la averiguación de la verdad. Por tal motivo, no encontrándose legalmente justificado el acto reclamado, el amparo deberá ser otorgado para el solo efecto de que la autoridad recurrida conozca nuevamente el recurso ante ella planteado y se pronuncie la resolución que estime conveniente, observando estrictamente lo relativo a una debida fundamentación. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga los amparos planteados por el Ministerio Público y por la Superintendencia de Administración Tributaria. En consecuencia, deja en suspenso en cuanto a los reclamantes el auto de 11 de abril de 2014 emitido por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio dentro del expediente número 1076-2013-447, recursos de apelación del 1 al 11. Restituye a los postulantes en la situación jurídica anterior a esa resolución, ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatarlo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. No hay condena en costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, que rige las reglas para el uso de la palabra, quien haga uso de esta en esta audiencia pública deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Cada una de las partes intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo para la exposición de las argumentaciones en la segunda instancia. Es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Antes de concederles el uso de la palabra, quisiera pedirle a los señores intervinientes, a los abogados oradores, que respeten el tiempo, porque son 8 los intervinientes y en cada uno, si se va prolongando, tendré que hacer uso del reglamento y suprimirle eso, el uso de la palabra. Por el tercero interesado, como apelante y solicitante de la vista pública, señor Farid Nazar Macís, hará uso de la palabra su abogado Carlos Humberto García Nájera. Muchas gracias, honorable pleno de magistrados. Tal y como lo ha relacionado el distinguido magistrado, voy a hacer uso de la argumentación que en su momento procesal oportuno se hizo y específicamente con relación a la apelación planteada. Son 3 puntos básicamente sobre los cuales esta representación hará la manifestación y es evidente que para poder en su momento poder expresar cada uno de ellos y a efecto de ser lo más lacónico posible, es importante que entendamos cuáles son los orígenes de esta apelación. Básicamente, en cuanto a antecedentes, en su momento procesal oportuno, el juzgado de primera instancia viene y deniega medida sustitutiva al señor Farid Nazar Macís. Obviamente, en su momento procesal oportuno, se solicita a través de los recursos idóneos que efectivamente se reconsidere la resolución, la cual pues sustenta básicamente su argumento en el peligro de fuga y específicamente el peligro que supuestamente existía de obstaculización de la averiguación de la verdad. La Sala de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, en su momento también procesal oportuno, resuelve contrario a la primera resolución, otorgando medida sustitutiva, la cual pues en su momento pues ha sido cumplida a cabalidad. Es así como el Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria pues también apelan dicha situación.
en este caso, interponen una acción constitucional de amparo, que es la que actualmente se está discutiendo. En su momento, pues obviamente existió necesidad de presentar la apelación correspondiente sobre la siguiente base. La siguiente base es la que pues obviamente en algún momento deberá de considerar este honorable pleno, pues el punto toral es que siempre se mantuvo la idea de que existía peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad y pues obviamente peligro de fuga, lo cual pues efectivamente fue desvanecido también en su momento procesal oportuno. Resulta que en el devenir de este proceso, pues en su momento pues fueron planteadas también por la entidad que pues obviamente presenta los amparos, 2 amparos, los cuales pues en su momento también en el mismo sentido fueron resueltos contrarios con los mismos argumentos en cuanto a la persona que plantea dichas acciones constitucionales, y pues resulta de que en este caso, pues obviamente es por esa razón que se plantea la apelación que hoy se está discutiendo, considera esta representación de que debe de estarse siempre a ese principio de igualdad procesal. Igualdad y obviamente legalidad, pues es el mismo argumento que se plantea para ambas acciones constitucionales y pues lógicamente la que hoy nos tiene acá discutiendo dicha situación, pues es declarada sin lugar, lo que genera la presente apelación. Es el caso de que en cuanto a ese peligro procesal de obstaculización a la averiguación de la verdad y en su momento peligro de fuga, pues los mismos se encuentran plenamente desvanecidos. ¿Por qué? Porque en este caso la persona que pues responde al nombre Farid Nazar Maziz Maziz pues ha cumplido a cabalidad con todos los requerimientos que le fueron impuestos al momento de otorgarle la medida sustitutiva. 1. 2. En su momento pues ya ha sido presentado el acto conclusivo que en todo caso de alguna manera hubiese sido ese punto que pudiese haber generado esa duda en cuanto a la obstaculización a la averiguación de la verdad. Reitero, siendo lo más lacónico posible, esta representación ratifica en todos y cada uno de sus puntos expuestos en el memorial de apelación y pues obviamente solicita al Pleno de Magistrados pues resuelvan con lugar la presente apelación y obviamente mantengan incólume la resolución de fecha 11 de abril del año 2014, la cual fue emitida por parte de la Sala de la Corte de Apelaciones de mayor riesgo y de extinción de dominio, siendo que hacemos este requerimiento en atención a lo que establece el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, solicitando, reitero, a este honorable Pleno de Magistrados resuelvan conforme a derecho y obviamente declarando con lugar la presente apelación. Muchas gracias, honorables magistrados. Únicamente. Gracias. Sí. Por el señor Jenner Levi Mejía García, hará uso de la palabra su abogado Oscar Giovanni Patzán Rodas. Buenos días, señores magistrados. Voy a ser breve en mi exposición. Para el planteamiento de toda acción constitucional de amparo, existen requisitos establecidos en la ley y en este caso no se cumplen. A eso me voy a hacer referencia. Señores magistrados, es lamentable que estemos discutiendo aquí una apelación por el otorgamiento o no de una medida sustitutiva, en cuanto eso es facultad de un órgano jurisdiccional ordinario. En este caso, señores magistrados, es lamentable que la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparos específicamente, esté creando una tercera instancia. Y digo que está creando una tercera instancia porque no es a través del proceso constitucional de amparo que vamos a venir a tratar de revocar una medida sustitutiva. Por otra parte, señores magistrados, yo tengo el simple convencimiento de que en este caso no se agotó el principio de definitividad como está establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparos. Y yo lo aseguro porque de acuerdo a nuestra ley procesal claramente se establece de que una medida sustitutiva puede ser revocable aún de oficio. O sea, señores magistrados,
esto no ha pasado a ser definitivo. Es lamentable que estemos discutiendo acá que se abuse del proceso constitucional de amparo, porque esto es un abuso, es una carga para ustedes en trabajo y un desgaste para las partes. Por otra parte, señores magistrados, es lamentable que los señores magistrados de la Cámara de Amparo aseguren de que en la resolución emitida por la sala jurisdiccional competente no se fundamentó. Eso no es cierto, señores magistrados. Es lamentable que ahora le digan a uno que la ley es un parámetro y los que deciden son los que están a cargo de impartir justicia. Eso no es posible. Nosotros tenemos que apegarnos a nuestras leyes vigentes en nuestro país. ¿Cómo es posible que ellos digan que no se fundamentó cuando sí existe esa fundamentación? Que a ellos no les parezca cómo fue redactado es muy diferente. Si no, señores magistrados, entonces que el Congreso les emita una guía a los jueces para que ellos solamente copien o cambien datos. Es lamentable que estemos acá y que también la Corte Suprema, su Cámara de Amparos, asegure que no se le puede otorgar una medida sustitutiva por los negocios que supuestamente se dedican los hoy sindicados. Señores magistrados, entonces, ¿dónde está el principio de inocencia? ¿Acaso ellos ya fueron condenados? No. Por otra parte, existen registros en el cual el señor Farid Masís es empresario y él se dedica a la venta de armas. En el caso de mi patrocinado específicamente, él vende ganado. ¿Acaso se lo están diciendo? La Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia falta a la verdad, aún cuando por mandato constitucional toda resolución debe haber certeza jurídica y una seguridad jurídica. ¿Dónde está la seguridad aquí? Cuando ellos hacen o aseguran que los negocios por los cuales se dedican los hoy sindicados son por los cuales están siendo hoy juzgados. Es lamentable. Por lo anterior expuesto, señores magistrados, les solicito a ustedes que declaren con lugar el presente recurso de apelación. Como consecuencia de ello, se revoque la sentencia venida en grado y se declara la improcedencia del amparo planteado por el Ministerio Público. Gracias. Los solicitantes del amparo, el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos, quien actúa por medio de su fiscal especial abogado Néstor Estuardo Pérez Felipe. ¿Se le podrá hacer uso de la palabra? Muchísimas gracias, señores magistrados. Efectivamente, y tal como ya lo han hecho los abogados que me anteceden, en poner en antecedentes el presente caso. El Ministerio Público básicamente presentó este amparo precisamente por lo que llamamos seguridad y certeza jurídica. La revisión que hizo la Cámara de Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia efectivamente veló porque se cumplan las normas procesales. En el presente caso, cuando el Ministerio Público plantea el amparo, da los argumentos suficientes para ser analizados y determinar la procedencia o no de ese amparo. De esa cuenta se decretó el amparo provisional, amparo que esta honorable Corte en apelación de amparo provisional declaró con lugar. Consecuencia de ello y en el transcurso del presente amparo se vino dando el mismo ritmo de resoluciones en el sentido de resolver con lugar la petición del Ministerio Público en cuanto al planteamiento del amparo en contra de la Sala de Extinción de Dominio. ¿Por qué razones debemos de
de instar a los magistrados a declarar y confirmar dicha resolución. Cuando hablamos de Farid Nazar Maziz Maziz dentro del proceso penal que se le sigue, estamos hablando también de líder de una estructura criminal dedicada al contrabando del cigarrillo y licor en Guatemala. Entonces, no solo se está viendo la ley en su letra muerta, sino los efectos nocivos que a la población produce. El cigarrillo, como ustedes saben, de por sí produce cáncer, más el cigarrillo que ellos traen de contrabando contiene moho, hongo y sus filtros que emiten mayores toxinas a las que produce cualquier cigarrillo. En ese orden de ideas, señores magistrados, el Ministerio Público dimensionó todo el entorno para plantear el amparo provisional, de donde la investigación ordinaria se estableció que él es el líder de una estructura criminal dedicada al cigarrillo. Como consecuencia de ello, no era posible tener en las calles a una persona que igualmente iba a seguir delinquiendo. De esa cuenta, señores magistrados, el Ministerio Público solicita que se ratifique la sentencia de la Honorable Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia en virtud de los argumentos ya indicados. Muchísimas gracias. Por la Superintendencia de Administración Tributaria, interviene por medio de su mandatario especial judicial con representación el abogado Gerardo Alberto Hurtado Flores. Muchas gracias, señor presidente. Honorables magistrados, la Superintendencia de Administración Tributaria se permite por mi medio ratificar su deseo de que el amparo otorgado por la Cámara de Amparo y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia sea ratificado mediante el fallo que esta honorable Corte emita respecto a la apelación planteada por los sindicados en este caso. Atendiendo a la observación que el señor presidente hiciera al inicio de esta audiencia, me permito destacar nada más que todos los argumentos que sustentan la posición de cada una de las partes constan documentalmente en el expediente respectivo, porque considero que es un exceso de esfuerzos quitarles tiempo a ustedes y quitárnoslo nosotros los exponentes, exponiendo situaciones que ya constan ampliamente en el expediente. Así que es todo por ahora. Gracias, señor presidente. Como terceros interesados, se le concede inicialmente el uso de la palabra al delegado y representante de la Procuraduría General de la Nación, abogado Oscar Rubén Salazar Rodríguez. Buenos días, honorables magistrados, buenos días, honorables compañeros, buenos días, público presente. En este día, en la calidad que actúo, vengo a manifestar lo reiterado por los compañeros en el sentido de que todo consta por actuaciones por escrito, así como los argumentos que fueron presentados, haciendo la salvedad que en reiteradas ocasiones esta misma honorable Corte ha establecido la debida fundamentación que debe tener cada resolución. Por ejemplo, podemos tener la resolución 2008-2013, por medio de la cual establece de que todas las resoluciones tienen que tener una estructura lógica y jurídica para poder otorgar una certeza jurídica y una seguridad jurídica a las partes. Es por eso que la resolución de primera instancia otorgada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio fue otorgada de conformidad a lo que establecen las leyes y apegada a derecho. Es por eso que en la calidad que actúo en nombre del Estado de Guatemala, comparezco a solicitar que se confirme la sentencia de primera instancia. Muchas gracias. Puede pasar al estrado de hacer uso de la palabra el abogado Sergio Elías Marchena Recinos. Muy buenos días, honorables magistrados. Esta representación como abogado de la señora Dunia Marisol Solares Gramajo solicita a este pleno con todo respeto se sirva acceder a declarar con lugar la apelación planteada por las siguientes razones. He estado en este proceso penal desde el inicio del mismo, en enero del año pasado, cuando el Ministerio Público inicialmente hace imputaciones ante el Tribunal de Mayor Riesgo
y dichas imputaciones, algunas fueron observadas por el tribunal ACO, decretando en esa ocasión prisión preventiva para mi cliente. Ella está por el delito de asociación ilícita dentro de las presentes actuaciones. Asimismo, esta representación, en aquella ocasión, en enero del 2014, cuando el Ministerio Público le imputaba 2 delitos, logra convencer al tribunal de que no procedía en esa ocasión el delito de conspiración y el delito de defraudación tributaria. ¿Por qué hago relación a esto? Porque el Ministerio Público viene a decir acá de que el señor Farid Maziz es el líder de una organización criminal, pero tampoco habla de mi cliente, la señora Dunia Marisol Solares Gramajo, quien de ninguna manera podría a ella revocársele un beneficio legalmente otorgado por una sala jurisdiccional. Este amparo no es solo por el tema del señor Farid Maziz, sino que también hay otras personas interesadas, y es responsabilidad del Ministerio Público venir también a aclarar acá cuántas personas son las interesadas y las que estarían siendo objeto de una vejación legal en el momento de que se declare sin lugar la apelación. La sala jurisdiccional, señores magistrados, acertadamente declara con lugar un recurso de apelación porque los tipos penales que se le estaban imputando a nuestros defendidos encuadraban y era procedente porque, de conformidad con el artículo 264 del Código Procesal Penal, no tenían ninguna prohibición para otorgar una medida sustitutiva. Ahora bien, los señores magistrados, la mayoría han sido jueces, han ostentado una judicatura, tienen como yo quizá estudios en posgrado o algún doctorado. Digo esto porque es responsabilidad del Ministerio Público, cuando imputa delitos y quiere convencer al tribunal de que hay un peligro de fuga o un peligro de obstaculización de averiguación de la verdad, debe de demostrarlo, no basta solo con decirlo. El Ministerio Público en aquella ocasión únicamente mencionó que existía el peligro de fuga porque mi cliente Dunia Marisol vivía en Melchor de Mencos, sin haberle informado al señor juez que ella fue detenida aquí en Guatemala, en otro domicilio que tiene en la ciudad de Guatemala. Decirle a un tribunal que hay un peligro de fuga porque una persona lamentablemente nació en Melchor de Mencos, disculpen, pero eso es ridículo, pues. Tenemos el derecho de libertad de locomoción y vivir donde nosotros queramos dentro de la circunscripción territorial de todo el país de Guatemala. Eso es ridículo decirle al tribunal que porque una persona vive en Mazatenango o vive en Tecumán o vive en Moyuta, en Jutiapa, hay un peligro de fuga. Ese fue el argumento que hizo el Ministerio Público y no me dejarán mentir los colegas acá. Segundo, dijo el Ministerio Público que había obstaculización de la averiguación de la verdad. Para decirle semejante cosa a un tribunal debemos acreditarlo y convencer al tribunal por qué razón cree el Ministerio Público que verdaderamente hay un obstáculo a la averiguación de la verdad. Tampoco basta solo con decirlo. Con la venia del doctor Chacón, quien preside esta asamblea, quisiera solicitarle, si me permite, leer brevemente lo que al respecto dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que al respecto dice el libro Nea y Aparicio Fernández López y Antillón, que estudié en mi maestría de Derecho Penal. Si se lo puedo leer brevemente, señor presidente. Brevemente, como usted le indica. Muchas gracias. Los peligros procesales que sirven de base para la aplicación del encarcelamiento preventivo, dice el libro Prisión Preventiva del profesor Nea y Aparicio, deben probarse por el órgano de persecución penal del Estado. Los peligros procesales deben ser reales ante el juez y para ello, para que esto suceda, el juez debe poder verificarlos por sí mismo de la prueba que se le presente.
En todo caso, si se estuviera ante una presunción, este requisito quedaría vacío de sentido alguno, pues los jueces podrían dictar la prisión en contra de una persona aun cuando no existiera peligro procesal, permitiendo con estos muchos casos de arbitrariedad judicial. En este sentido, la obligación del juez consiste en que cada caso concreto de la verificación que haga debe formarse un juicio imparcial para dictar la medida. A nivel de resoluciones de carácter general, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe número 12-96, página 48, dice: la detención preventiva es una medida excepcional y se aplica solo en casos en que haya una sospecha razonable de que el acusado puede evadir la justicia, obstaculizar la averiguación preliminar, intimidando testigos o destruir evidencia. Esta observación la hago, señores jueces, señores magistrados, porque el tribunal, cuando decreta la prisión preventiva, no le fue mostrado ni le fue evidenciado por el Ministerio Público. Lógicamente, los magistrados de la sala, cuando advierten ese vicio, decretan con lugar la apelación y revocan la resolución venida en grado, dándole una medida sustitutiva, en el caso a mi cliente, de una caución económica de 50,000 quetzales. Si ustedes analizan el expediente, señores magistrados, solo para que veamos, el Ministerio Público, cuando plantea su amparo, dice que violación denunciada, derecho de defensa y debido proceso. ¿Qué derecho de defensa? Si el derecho de defensa lo llevo yo. El Ministerio Público no puede denunciar la violación del derecho de defensa, si la defensa la llevo yo como abogado defensor. Y cuando habla en su apelación, indica, dentro de las causales por las que él considera que debe confirmarse la sentencia venida en grado, que no se demostró el arraigo y que se impuso una medida, dice, sustitutiva de caución económica que no guarda relación con lo defraudado, si en ese momento ni siquiera el Ministerio Público sabía qué era defraudación y cuánto era lo defraudado. El día de hoy, a las 2 de la tarde, teníamos programada la resolución por el tribunal, donde iba a dar a conocer lo resuelto en el acto conclusivo de este mismo expediente. Es decir, pasaron ya casi 16 meses para que nos digan hoy si nos vamos a ir a juicio oral o no. Desde esa fecha, señores magistrados, hasta el día de hoy, mi cliente, Dunia Marisol, en la medida que le impusieron, como lo fue prohibición de salir del país, presentarse a firmar el libro, la ha cumplido. Yo considero, para terminar mi alocución, que esta apelación debe declararse con lugar, porque como dijo ya un colega que me antecedió, no es una tercera instancia revisora la que debe venir a supervisar el trabajo, y ya los jueces y los magistrados dieron su veredicto. Lamentablemente, y lo digo así, la Corte Suprema de Justicia saliente, no la actual, probablemente dejó ya un expediente en esa ocasión estudiado y probablemente dejó ya una sentencia que de alguna manera nos perjudica hoy, porque al declarar con lugar el amparo implicaría que mi cliente en ese sentido regresara a prisión preventiva, cuando ya vamos a estar, ya no hay ningún peligro procesal de averiguación de la verdad, porque eso era dentro de la etapa de la investigación, eso ya no tiene objeto. Y en cuanto al peligro de fuga, en el caso de mi cliente, lo que arguyó el Ministerio Público fue lo que ya dije. Por esa razón, con todo respeto, pido a la honorable Corte de Constitucionalidad, con el conocimiento que ustedes tienen, algunos que han sido jueces, que este recurso de apelación se declare con lugar y que prevalezca la justicia constitucional. Muchas gracias. Por el señor Feliciano Cojón Calate, intervendrá su abogado Sami Alberto Macís Cauné. Buenos días, señores magistrados. Esta representación considera que en virtud que la legislación ordinaria vigente no restringe la aplicación de medida sustitutiva para la clase de delitos que nos ocupan en el presente caso, y en virtud de lo expuesto, solicito que se declare con lugar la presente apelación. Por lo cual, si en dado caso no se podría acoger a la presente apelación, se estaría violentando principios constitucionales que rige el proceso penal.
Únicamente, señores magistrados. Por último, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Acción Personal, intervendrá por medio de su agente fiscal, abogado Luis Antonio Gordillo Bosque. Honorable señor presidente y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, tengan todos ustedes muy buenos días. El Ministerio Público, en la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, la cual represento, comparte el criterio establecido en la sentencia de fecha 13 de febrero del año 2015, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, por medio de la cual otorga el amparo solicitado al Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos Económicos. Esta Fiscalía estima que, dadas las circunstancias en que acaecieron los hechos, dado que se está hablando de un contrabando aduanero que se dio en una zona, un área fronteriza, en Melchor de Mencos del departamento del Petén, con la colaboración de agentes de la Superintendencia de Aduanas de ahí y colaboradores de Policía Nacional Civil. Solo por esos hechos se da el peligro de fuga que pueden tener los indicados en este proceso. Además de eso, por informes de la Dirección General de Migración, el Ministerio Público comprobó que los indicados han salido en varias oportunidades del país y que cuentan con los medios y recursos suficientes para hacerlo. Entonces, el Ministerio Público estima que en cualquier momento se puede dar el peligro de fuga. Además, recordemos que en este tipo de procesos hay varias personas que se encuentran detenidas, además hay otras que se encuentran fugadas. Entonces, el Ministerio Público estima que sí existe el peligro de fuga y de obstaculización a la investigación, dado que hay involucradas personas de aduanas, altos funcionarios públicos del gobierno. Entonces, por supuesto, estima que sí hay peligro de obstaculización. Por la argumentación indicada, esta Fiscalía solicita con todo respeto a la Honorable Corte de Constitucionalidad que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 13 de febrero del año 2015, emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, por medio de la cual otorga el amparo solicitado por el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos a través de su agente fiscal. Muchas gracias. Se da por terminada la presente vista pública.